Profe está hablando, está muteado. Creo que se me mutió. Ahí sí. Ahí se lo escucha bien. Hola, hola, hola. Hola, profe. Hola, bien. Profe. Ahí sí me escuchan, parece. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo 18? Bueno, ya pasó una semana ya, así que ya quedó en el olvido. Ahora nos preocupamos de Halloween, que se acerca rápidamente. Y ahí se nos va el año. Eh, Les quería contar algunas cositas. Primero, eh, de coordinación. Vamos a meter aquí un par de compañeros más. Alexis y Sofía. Eh, a ver, ya. Compartir un poquito, un par de cositas más. Bueno, como sabíamos esta semana, la semana pasada, todavía se podían hacer cambios en la inscripción de los ramos. Así que, así que tuvimos cambios también en nuestro curso. Éramos 64 hasta la última clase. Abandonaron 4 y se sumaron 2 nuevos valientes. José Astudillo y Camila Flores se sumaron. No sé si están acá. José y Camila, ¿están aquí? Sí, yo sí estoy, José. Ahí está José. Mira, vamos a tratar de, como esta es la segunda clase recién, vamos a tratar de ir repitiendo algunas cosas, algunos conceptos y reglas para que ustedes también se sumen ahí al carro de lo que hablamos la semana pasada. Profe, Importante mencionar.
a los que Por lo están menos, indicando, por lo... o a los que, Profe, para los que es su primera clase, es que tenemos 2 certámenes, un trabajo en grupo, cada una de esas 3 cosas vale 30%, y tenemos un 10% de trabajos en clase, quiz y participación, si es que alguien tiene, si es que se da la posibilidad, que vale el 10%. Y entonces las personas nuevas, yo estuve revisando en la clase con los que se fueron, y a las personas nuevas las integré a grupos que ya están armados. De hecho, les cuento el tiro que a José, por ejemplo, José Miguel, Astudillo, a José Miguel Astudillo le tocó el grupo, de crecimiento económico, ya para presentar el 6 de noviembre. ¿Profe? Valentina, No, aquí a ver. Profe, una ¿perdón? duda. Es que a ver, ¿Qué vale? la lista que mandó ahora hace poco, el Excel, ¿está actualizado con las personas que ya no se encuentran en el ramo? Lo que mandé la semana pasada, No, ese, mandó un Excel. Ah, sí, fue hace 13 días. ese, ¿Cambió eso? ese cambió, de Sí, ese, porque uno de mis compañeros ya me confirmó que no seguía en el ramo, entonces quedaríamos 3 en mi grupo. tu grupo es, ¿cuál es tu grupo? Políticas económicas. Al final, déjame verlo. ¿No era como el tercero? Presupuesto, política, es que eso es lo que estoy haciendo, lo redistribuí llegaron compañeros nuevos. Entonces, Ya. por ejemplo, a José Miguel Astudillo lo ingresé al grupo de crecimiento económico, porque ahí se fue un compañero de apellido Alba, que estaba ahí antes. Entonces, ahora se suma José Miguel junto a Ignacio, Esteban y Matías. Y la otra persona que llegó es Camila Flores. Y ahí la tengo, que va a reemplazar el grupo, va a incorporar el grupo de la inflación, que es donde se fue un compañero de apellido Guerrero. Y después más abajo tengo que se fue un compañero de el grupo de la producción del capítulo 5, la producción y el crecimiento. Tengo que ahí se fue un compañero, y que se fue un compañero de presupuesto fiscal. Ahí tengo grupos de 3. Tú tienes antecedente que si se fue otro compañero, bueno, ahí lo conversamos, Sí, pero... él me escribió y me dijo que se había desinscrito el ramo. Entonces mi Súper. pregunta es, tal vez con esa división se puede desarmar un grupo y llenar los que quedaron con 3. Sí, lo podemos hacer así. Si es que se fue más gente, desarmamos un grupo y los incorporamos a los grupos que están quedando cojos. Mejor. Y ahí hacemos un grupo de 4. Ya. Pero yo tengo en la lista que saqué, esta lista la saqué el lunes. Podrá haber algún cambio. Así que la voy a actualizar de nuevo y les cuento. La idea es que queden grupos de 4. Esa es la idea. Ya, perfecto. Ese va a ser mi objetivo. Y si tengo que desarmar algún grupo, lo desarmo y lo distribuyo, pero la idea es que queden grupos de 4. ¿Ya? Y los grupos que van quedando, ahí les hago elegir el tema que quieran desarrollar, porque yo sé que hay algunos compañeros que ya están avanzando en su trabajo. Entonces, para que no pierdan el trabajo
avanzado. Ahí pues lo podemos conversar, lo coordinamos y le damos la opción, si es que hay alguien que ya avanzó en su trabajo, que siga en eso nomás, y no lo hacemos perder tiempo. Pero estamos en contacto. Yo les voy a actualizar la información. Y gracias, Y, profe. de nada, y relacionado a eso, les quería mostrar una cosa que yo creo que es súper útil. Compartir pantalla. Vamos a Profesor, compartir. con respecto a grabar las clases, ¿qué le dijeron en el departamento? Me dijeron que sí se podía. De esto yo las voy a grabar. Las voy a grabar y las voy a dejar disponibles después. A ver, Profe, de dicen por el hecho, chat que hay gente que quiere entrar. sí. Vamos al tiro para allá. Deje ingresar a un grupo. Deje ingresar a un grupo. Y ahora vamos de esto se está grabando por si acaso la clase. Y lo otro que quería hacer es compartirles la información que yo creo que le va a ser muy útil. Aquí. Ya. Para sus trabajos, sobre todo. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven? Yo estoy viendo la página ahora Sí, del Banco profe. Central. ¿La pueden ver? Sí, sí se ve. Excelente. Ya, en la página del Banco Central, que es www.bcentral.cl, si ustedes ponen en el buscador, el Banco Central tiene un equipo de investigación, y con economistas, estadísticas y todo el tema, y están siempre haciendo investigaciones, actualizaciones, hay mucha data, muchas series estadísticas de diferentes temas económicos y les puede servir para su trabajo. Y la idea es que ocupen estas fuentes formales para hacer su trabajo, mucho más que fuentes de fundaciones o que pueden tener algún sesgo político, ideológico. La idea es orientar esto a lo más técnico, entonces, y lo más técnico y objetivo. Entonces, yo les recomiendo meterse a este tipo de páginas como para tener información, las páginas gubernamentales, de ministerios, por ejemplo, del Banco Central, que es mucho más independiente. Y si ustedes ponen aquí, por ejemplo, buscan por IPOM en el buscador, vamos a ver que sale, entro directo a la página a la parte de noticias y publicaciones, y aquí hay varias cosas relacionadas al IPOM. El IPOM es el informe de política monetaria que elabora el Banco Central todos los trimestres, y ese informe lo hace público el presidente del Banco Central, Mario Marcel, tiene que ir al Congreso, a la Comisión de Economía, exponer el informe, y en base a eso se expone cuál va a ser la política monetaria para los próximos periodos, en base a sus estudios y argumentos técnicos. Entonces, todo lo que levanta, todo lo que investiga el Banco Central para tomar estas conclusiones las hace públicas.
y las hace públicas en este informe. Entonces, súper bueno, tiene mucha información actualizada, porque se va actualizando cada 3 meses, y el último que se hizo fue en septiembre. Se hace en septiembre, diciembre, marzo, junio, y así se va repitiendo. Pero lo importante es que, bueno, hay varias notas de prensa, por ahí también están el PowerPoint, y lo importante es el informe, propiamente tal. Está ahí, y está en formato PDF. Después ustedes lo pueden descargar. De hecho, yo ya lo abrí. Yo lo dije acá. Impuesto, no. Esto no. Profesor, ¿qué es lo que está mostrando? Había perdido, la conexión estaba pegada. Le estoy mostrando una fuente de datos para que ustedes puedan hacer sus trabajos y puedan sacar información de una súper buena fuente que es la del Banco Central. Ellos hacen investigaciones trimestral y en base a eso elaboran su política monetaria. ¿Ya? Entonces, ellos elaboran su política monetaria, aquí lo tengo. Voy a partir del principio, pero son aproximadamente 100 páginas de pura información económica. Aquí está el informe de política monetaria septiembre de 2020, entonces está súper actualizado. Y bueno, este informe, como lo comentaba, se presenta en el Congreso, lo presenta el presidente del Banco Central, y tiene muchas conclusiones y toma decisiones. El Banco Central cada trimestre tiene que hacer sus proyecciones, rendir cuenta de cuánto es la inflación del periodo, rendir cuenta de cuánto ha sido el resultado de sus proyecciones para atrás y se han ido cumpliendo en el tiempo. Y lo van a ver también ahí en el rol del Banco Central. El Banco Central también tiene que determinar la tasa de política monetaria para el futuro, para los siguientes periodos. Y ese es un número, tiene que determinar una tasa, un número que puede ser, no sé, 1, 2, 3%, 5, 20, 40, no sé, el número que sea, que lo tiene que determinar el Banco Central, pero lo tiene que justificar, el por qué. ¿Ya? Entonces, la justificación técnica del por qué se calcula una tasa de política monetaria está aquí en este informe. Entonces, por ejemplo, hay varios datos. Estoy recién en la introducción y salen supuestos escenarios y ya salen datos, por ejemplo, de crecimiento del PIB para el año 2020, 21, 22, y lo agrupa, por ejemplo, por los socios comerciales, el PIB del mundo, el área desarrollada, emergente, etc. Entonces, eso ya es una fuente importante de información que uno podría tomar. Y como les comentaba, con datos actualizados, con los datos de la pandemia, donde se movió todo, se movieron todas las estimaciones, crecimientos económicos, ¿okay?, internos, cuánto es el ingreso y la demanda proyectada, etc. Más adelante ahí, datos de inflación, por ejemplo, aquí está mostrando que para el año pasado, 2019, fue 2,3, el 2020 se estima un promedio de 2,8 y 2,6, 2,9 para los 2021-2024. Se pueden ir sacando datos
reales, y súper bueno. Y de ahí para atrás, esa es la introducción, y de ahí para atrás empieza con las justificaciones, los escenarios actuales y los escenarios futuros. Obviamente, aquí hacen referencia a lo que está pasando con el COVID-19, gastos públicos, niveles de endeudamiento, no solo de Chile, sino que se compara con los emergentes, que somos nosotros, se compara con Latinoamérica, se compara con el proceso comercial, se compara con el mundo desarrollado, y ahí, para adelante ustedes ahí le pueden echar una mirada. De esto yo no lo he terminado de ver entero, pero yo sé que hay varias cosas que les podría servir, ¿ya? Para que lo tengan como referencia, y si es que un dato, si es que en el futuro necesitan hacer alguna proyección, tener algún dato real y serio por parte económica, lo pueden sacar de acá, del IPOM, del Banco Central, ¿ya? Eso les quería mostrar. Y bueno, y ahí si tienen tiempo también pueden meterse en la página del Banco Central, y no solo está este IPOM, sino que hay otras series más estadísticas y estudios. Y a nivel de endeudamiento, por ejemplo, siempre hacen un estudio a nivel de endeudamiento de las familias, y varias cosas interesantes. Muchas cosas con serie estadística y matemática, que es lo mejor, pues, está todo respaldados con datos. Así que eso les quería mostrar. Ojalá que les sirva. Yo sé que les puede servir sobre todo al grupo que tiene que exponer sobre crecimiento económico, al grupo que tiene que exponer sobre inflación. Bueno, hay un grupo que habla sobre el Banco Central, así que la página del Banco Central propiamente tal es una buena fuente de información. ¿Ya? Eso. Y de hecho yo me metí a esto porque generalmente me gusta mostrarles algunas cosas que aparecen en este IPOM como perspectiva. Estas cosas las habíamos hablado en la clase pasada, ¿cierto? Los economistas, las tendencias económicas, los economistas más connotados con cada una de sus teorías, y cómo se ha ido modelando en el tiempo. Vemos los modelos económicos, los dos principales, que era el del flujo circular y de la frontera posibilidad de producción. Les contaba un poco de historia, de economía, contaba un poco de economía, pero también quería compartirles datos. Por ejemplo, estos gráficos que están acá, los saqué del IPOM, de un IPOM anterior, ¿ya? Y ahí sale la tendencia, proyección de inflación y crecimiento económico del PIB. Siempre lo ponen, tiene que estar por ahí en este informe. ¿Ya? Este es uno anterior, y si se fijan en el gráfico, en el eje Y, están los porcentajes, y en el eje X están el periodo de tiempo. Entonces muestran cómo se comportó. En el lado izquierdo está, en la proyección de inflación, está la historia para atrás, desde el 2010, el 2019, de hecho esto lo saqué en el 2019, y está la proyección hacia adelante, ¿ya? Y está coloreado dependiendo del el intervalo de confianza de la serie estadística, ¿ya? Entonces, según el intervalo de confianza de el tanto por ciento, la proyección de inflación se debería mover en torno al, por lo que se ve en el gráfico, entre el 3% y hacia abajo,
¿ya? Y si se fijan, esto es de un IPON anterior y se ha ido cumpliendo con la proyección que hizo el Banco Central en ese tiempo. De hecho, veíamos recién que el dato de inflación para el año 2019 fue 2,3, para este año se estima 2,8, está ahí, en torno al 3% hacia abajo, ya que es el área donde está más ennegrecida. Y el gráfico al lado también hacen una proyección de crecimiento económico. Ese gráfico también debería estar actualizado en este informe de septiembre. Y uno puede ir comparando si es que le achuntaron o no a la estadística, a la proyección que hacían. Y ahí se ve un comportamiento de cómo ha sido el crecimiento desde el 2010 a la fecha. Y ahí se ve que por ejemplo, el año 2010 partió en 2, el 2011 subió casi sobre el 8, entre el 8 y el 10, y de ahí para adelante, del 2011 a esta fecha, ha tenido más que todo una tendencia a la baja, ¿cierto? En los últimos 10 años, nuestro crecimiento económico ha sido más bien crecimiento, al fin del cabo, que está sobre cero, por eso es un crecimiento es positivo, pero con tendencia en el mediano plazo a la baja, ¿cierto? No tiene una curva ascendente, si es que uno sacara un proyecto, tiene una curva más bien descendente desde el 2011 a la fecha. Y la proyección que hacían, está pintado de azul, más ennegrecido también, si se fijan, tiene una tendencia que es positiva, o sea, es mayor a cero, pero tiene una inclinación más hacia que vaya a ir bajando más que con pendiente positiva. Ya, ese es nuestro escenario actual económico como país, con los dos datos principales que en materia económica son tomados en cuenta. Uno, la inflación, y el otro es el crecimiento. ¿Ya? Si es que se habla de cualquier diagnóstico económico de cualquier economía, los dos datos principales es el de la inflación y el del crecimiento económico. ¿Ya? Y ahí están reflejados, y el IPOM del Banco Central siempre los debería mostrar. Y si ustedes se fijan o se meten en cualquier banco central o institución financiera, económica, cualquier lugar del mundo, cualquier país, cualquier economía, los datos base, lo básico, es inflación y crecimiento. ¿Ya? Otros gráficos interesantes que había sacado del IPON anterior es desde la composición del PIB, cuánto es minero y cuánto no minero. Y en ese periodo, del 2015 al 2018, el mayor aporte en términos porcentuales era el no minero. Acuérdense que tuvimos un periodo, sobre todo esos años, 2015, 2017, 2018, de pocas utilidades con respecto a lo minero. Fue un periodo de bajos precios, un periodo de altos costos, un periodo de mucha paralización. Tuvimos ahí varios problemas incluso internos, y eso repercute en las utilidades del sector minero y en el aporte del PIB. Sin embargo, se ve que en los últimos años es positivo, igual aporta. Lo que más aportó el crecimiento del PIB fue lo no minero. ¿Okay?
Y eso, bueno, ahora se ha ido corrigiendo un poco, porque no sé si ustedes habrán escuchado, pero el precio del cobre ya está repuntando. El precio del cobre está repuntando, de hecho, está en torno a los 3 dólares la libra, lo que es mucho mejor a lo que se manejaba ahí en ese tiempo, que está mucho más cerca de los 2 dólares la libra que de los 3 que está ahora. E incluso, acuérdense que hubo un tiempo que estaba muy cercano a los 4 dólares la libra, que es muchísimo más, y ahí ese era tiempo de boom de commodities, y en general, no solo el cobre, nosotros no nos enteramos porque era el cobre, pero los commodities en general tenían un precio mucho más elevado, y eso tenía mucha relación con el crecimiento de China, que ahora está bastante estancado. Otra cosa que les quería mostrar también está sacado de otra fuente que es muy válida, importante para datos, es la OCDE, ¿ya? Si es que alguien también quiere sacar información para su trabajo, o en el futuro, en su vida, hacer alguna proyección, algún estudio económico, sacar alguna fuente que sea objetiva, técnica, se puede ir a la OCDE, a la página de la OCDE, y ahí también descargar. Ellos tienen también informes, investigación, que pueden descargar datos. Yo les estoy traspasando un poquito la información de fuentes en las cuales ustedes después se pueden manejar solo, y que les puede servir para su investigación, en su vida laboral más adelante. En el OCDE me empecé a buscar cosas de Chile, y aparecía este gráfico que es bastante interesante, que habla sobre la distribución, cómo está focalizada la pobreza dentro del país, siendo rojo los sectores donde hay más, y azul los sectores donde hay menos, ¿ya? También, y este gráfico tenía una fuente que era una base estadística, y los resultados a base estadística estaban plasmados aquí en un gráfico de colores con un mapa. Entonces también es bien fácil de leer, y con las series estadísticas después uno puede hacer el análisis matemático duro, pero después los resultados se ven claramente y fácilmente aquí en un mapa, donde se ve que en las zonas centro-sur de nuestro país, como para que lo conozcamos todos, son los lugares donde se acumula mayor pobreza, y si se fijan en los extremos, es donde hay menos, ¿ya? Ese fenómeno no hace más que confirmar esa teoría, y esto se da en gran parte de los países del mundo, que la pobreza se focaliza, o se distribuye o canaliza, se va donde están los asentamientos más grandes de población, en nuestro caso en la zona centro-sur, y en los lugares más extremos, que en Chile coincide en que son los lugares con climas más inhóspitos, se ve menos, ¿ya? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay más pobreza en el sur, que tienen climas cálidos, mucho más que en el norte. Y así la humanidad también, a lo largo de su historia, ha mostrado que los asentamientos donde hay menos recursos son los que están en las zonas tropicales, y si uno se va alejando del Ecuador, de los trópicos, se va viendo cada vez menos, y eso ha sido por un tema incluso de supervivencia ancestral. Uno lo tiene que pensar como ser humano. Si uno no tiene muchos recursos como humanidad, no te vas a un lugar frío,
o no te vas a un lugar que sea inhóspito, sino que te acercas a un lugar donde hay más posibilidades de desarrollo, donde puedes encontrar trabajo, donde puedes encontrar alimentos, seguridad y satisfacer tus necesidades fisiológicas, que era lo que habíamos hablado la semana anterior. Ahí mismo en la OCDE también le estoy pasando estos datos variados. Se habla también de seguridad social y pensiones. También lo encontré interesante este gráfico, se lo quería compartir. Y habla un poco de cuánto se aporta en cada uno de los países que están ahí en el gráfico, en el estudio. Recuerden que de Latinoamérica, los únicos países que son miembros de la OCDE es México y Chile, nadie más. Sin embargo, se incluye en la estadística a otros países que también entregan información, que entregan data. Y ahí, por ejemplo, en el gráfico, en el de la letra C, se muestra la tasa de contribución obligatoria al sistema de pensiones. Y si se fijan, la de Chile es bien baja, ¿no? Está del grupo para abajo. Con respecto al promedio o al otro grupo de países, eso es la tasa de contribución, quiere decir cuánto nosotros contribuimos o cuánto ahorramos para nuestra pensión, y está ahí en torno a entre el 10 y el 15%, ¿ya? A diferencia de países como Italia, por ejemplo, donde ellos les descuentan más del 30%. ¿Ya? Ahí hay una gran diferencia, por ejemplo. Y bueno, el tema de pensiones es un tema que está muy en boga hoy en el mundo entero, no solo en Chile. Se están discutiendo diferentes sistemas de pensión. Al final, lo que se tiene en la gran mayoría del mundo son sistemas mixtos, tal como en Chile, que es un aporte privado, y hay una ayuda estatal para las personas que no alcanzan a tener un piso. ¿Okay? Eso es lo que se maneja generalmente en todo el mundo, y es en lo que se discute. Se discute no solo en Chile, es un tema que se está discutiendo ahora mucho en Inglaterra, por ejemplo, en muchos países del norte de Europa, donde su población va envejeciendo, y los requerimientos en este tipo de recursos son cada vez mayores. ¿Ya? También habían, como mostraba ahí, datos del sistema previsional. Y también hay datos sobre crecimiento económico, que en inglés está por ahí, Gross Development Product, y se hizo un estudio, una serie estadística estimada desde el año 0 hasta la actualidad, ¿ya? Esto para los años donde no había data, se tuvo que hacer una estimación, y abajo está por colores con cada uno de las zonas geográficas, y bueno, y claramente se puede ver que encontré interesante porque claramente se puede ver cómo a lo largo del tiempo la humanidad en general ha ido aumentando exponencialmente su crecimiento económico, su disposición de recursos, ya su disposición de ingresos, y con eso obviamente hemos ido elevando nuestros niveles de vida. Hemos ido desarrollándonos, saliendo en muchos lugares, saliendo de la pobreza, etc. Bueno, y así varias cosas. Me podría pasar la clase entera mostrándoles
data, ¿ya? Pero mi idea es más que todo entregarles a ustedes las fuentes, algunas cosas interesantes, y ustedes pueden investigar ahí mucho más, y si tienen alguna necesidad en el futuro de recoger información, les doy esos datos como fuente objetiva y válida para poder hacer y sacar sus conclusiones, ¿ya? Eso les quería mostrar también. Y entrando ya más a tierra derecha con lo nuestro, sobre la materia, un pequeñito update especialmente para los que no están en la primera clase. Ya vimos, les comenté que tenía problemas en el aula, así que apenas me arreglen eso, yo subo todo el material, pero aún así les he estado compartiendo cosas y les voy a seguir, si es que no me arreglan, les voy a seguir compartiendo cosas por correo, lamentablemente. Lo siento, yo creo que ahí ya vieron que les mandé, por ejemplo, el libro guía, se los mandé por correo, para que lo tengan, ya lo pueden ir mirando. Acuérdense que para el certamen tomamos en cuenta el libro guía, y es muy importante para el desarrollo de nuestro curso, así que les recomiendo que lo empiecen a leer. Es un libro súper entretenido y que es bien didáctico, habla de cosas muy actualizadas que yo sé que les va a interesar: el tema de los impuestos, el tema del gasto público, el tema de la oferta, la demanda, y especialmente les quería pedir que leyeran el capítulo 1 y que le pongan especial foco al tema de los principios de la economía, ¿ya? Que vamos a volver a tocar aquí un poquito el tema. Hablamos la semana pasada sobre necesidades, ¿se acuerdan? Hablamos sobre que las necesidades se podían jerarquizar según el triángulo y la teoría de Maslow, desde lo fisiológico hasta lo de autorrealización. ¿Y por qué hablamos de las necesidades? Porque eso tenía que ver con lo que estamos estudiando aquí, que es el problema económico, ¿ya? Y el surgimiento de la economía. ¿Por qué es importante la economía y qué estudia la economía? Y hablamos que lo que estudia la economía y trata de resolver es el problema económico, y el problema económico tiene que ver con cómo resolvemos necesidades que son ilimitadas con recursos que son, acuérdense, que son escasos y que tienen uso alternativo. Lo puedo usar para una cosa o lo puedo usar para otra cosa. ¿Y qué tiene eso detrás? Que la persona es el que tiene que evaluar en qué usan los recursos. Y al momento de tomar esa decisión, libre e informadamente, destina sus recursos a la satisfacción de ciertas necesidades. Por el otro lado, pierde o deja de ganar, que es el concepto que está detrás del costo de oportunidad, por no haber ocupado sus recursos en otra cosa, ¿ya? Un ejemplo: el hecho de estar aquí, estamos ocupando nuestros recursos, nuestro tiempo, enfocándonos aquí en la clase, y el costo de oportunidad de estar aquí es que podríamos haber estado estudiando otra cosa, o como ya viernes en la tarde podríamos estar disfrutando de nuestro fin de semana, ¿cierto? Ese es el costo de oportunidad, y nosotros elegimos estar aquí en la clase de economía. Otra cosa importante de la planificación de los recursos y la asignación de recursos es que existen maneras de
administrar, de asignar recursos, ¿ya? Y en general hay dos sistemas por los cuales, o en los cuales, o a través de los cuales se asignan los recursos. ¿Ya? En nuestro mundo actual, estoy hablando de la globalidad, esto pasa en cualquier parte, los recursos se asignan dependiendo del tipo de sistema económico. ¿Ya? Depende del tipo de sistema económico, me va a permitir a mí, va a permitir a todos, asignar recursos tanto propios como comunes. ¿Ya? En ese sentido, importante tener en cuenta que principalmente hay dos sistemas económicos. Uno que es el de planificación central y otro que es el de mercado. ¿Ya? El sistema de planificación central, lo conversamos en la clase pasada, que tenía que ver con con cierto raciocinio, con cierta justificación filosófica, y el de economía de mercado también tiene su filosofía y su justificación por atrás, ¿ya? Y cada uno de esos tiene sus economistas o sus pensadores más influyentes. Por un lado, en el sistema económico de economía de mercado está todo lo relacionado a Smith, y por el lado de la economía de planificación central está lo relacionado a Marx, ¿cierto? Y uno es muy distinto al otro. ¿Qué es lo que quiere decir? El sistema económico de planificación central es que existe un ente que planifica la asignación de recursos, ¿ya? Según las necesidades que se levanten, o que ese ente, que generalmente es el Estado, determina que son las necesidades que se necesitan satisfacer primero. El Estado es quien jerarquiza las necesidades y asigna los recursos para satisfacer esas necesidades según la planificación centralizada que él obtuvo, mandató. ¿Ok? Ese es un sistema económico. Y por el otro lado está el sistema de mercado, donde se entrega el poder a las personas para que mediante la interacción entre unos u otros de sus propios recursos le asignen sus recursos dependiendo de las necesidades y de los gustos y preferencias de cada una de las personas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ve en la realidad? ¿Qué es lo que se ve en el mundo? Es que en lo general no existe un sistema puramente que sea de planificación, ni un sistema que sea puramente de mercado, sino que la planificación de sistemas económicos en el mundo ahora es mixta, ¿ya? Que se llaman los sistemas social de mercado, ¿okay? Es una mezcla al final de los dos, donde hay un componente público y hay un componente privado. Eso tiene que ver con la asignación de recursos. Y bueno, hablamos también de la frontera de posibilidades de producción, explicamos sobre el costo de oportunidad, y otra cosita que les quería mencionar, que lo alcanzamos a nombrar, pero muy por encima, es el tema de los 10 principios económicos. Esto aparece en el capítulo 1 del libro, los 10 principios económicos, y como introducción les puedo contar que son ciertos principios en los cuales la mayoría de los estudiosos de este tema, de la economía,
llegan a cierta conclusión, ¿ok? Como sabemos, la economía es una ciencia social, por lo tanto, hay una parte que es objetiva como ciencia y por ser social también hay una parte que es subjetiva, ¿ya? Por lo tanto, puede haber, y como ciencia social pueden haber variaciones, porque estudian el comportamiento humano, y los humanos no somos, somos fluctuantes, somos cambiantes, y vamos modificando. Entonces, teniendo eso como base, hay ciertos pensamientos, ciertos statements, ciertas declaraciones que en la mayoría de los casos de los economistas coinciden, ¿ya? Y a eso se les llama los 10 principios de la economía, pero no hay ninguno de estos 10 principios que sea 100% aceptada por los economistas en el mundo. Siempre va a haber alguien por ahí que lo pueda refutar o que con argumentos o que no esté de acuerdo, etc. ¿Okay? Pero hay cierto consenso en estos 10 que les pusimos acá y que están en el libro, y en el libro está muy bien explicado. ¿Por qué es tan importante? Yo se los recomiendo leer y releer, porque esos 10 principios de la economía les resumen todo lo que podríamos aprender en este curso de economía durante el semestre, e incluso esos 10 principios de economía recogen la materia que no vamos a alcanzar a ver en este curso de economía, pero están ahí, en esos 10 principios, ¿ok? Como por, y se distribuyen en tres, en cómo toman decisiones los individuos, cómo interactúan y cómo funciona la economía en su conjunto, ¿ya? Y por ejemplo, habla sobre que los individuos se enfrentan a disyuntiva, lo que les explicaba recién, que tienen que elegir dónde asignar sus recursos, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia. Hola, parece que se me cortó a mí, pero ya volví. Te voy a compartir pantalla de nuevo. Un segundo. Bueno, como les comentaba, nosotros respondemos a incentivos, si es que estamos siempre evaluando el premio de lo que vamos a recibir a cambio. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿A qué se refiere ¿Aló? con el punto 3? Hola. Hola, que las personas racionales piensen en términos marginales, es que las decisiones que tomamos en la asignación de nuestros recursos generalmente no son al 100% o blanco y negro. Nosotros asignamos nuestros recursos evaluando
cuánto nos beneficia tomar cierta decisión. Y, por ejemplo, eso se traduce en que por ejemplo, si tengo hambre, no gasto todos mis recursos en saciar mi hambre, por ejemplo. No gasto todos mis recursos en vacaciones si quiero, si tengo una necesidad de ocio, sino que voy tomando decisiones en términos marginales, gasto un poquito, ¿ah? Y voy viendo si es que es necesario o no comer algo más, ¿ya? Y en la medida que voy satisfaciendo mis necesidades, consumo un poquito más o dejo de consumirlo. ¿Ya? A eso se refiere, que estoy siempre evaluando en términos marginales. Eso quiere decir unitariamente, por decirlo de alguna manera, si es que consumo algo más o no, ¿ya? Pero no destino todos mis recursos hacia la satisfacción de una necesidad. Por ahí va el término de la asignación racional y marginal de los recursos. Lo vamos a explicar incluso gráficamente ahora en un ratito más, cuando expliquemos el comportamiento de la curva de demanda, sobre todo, ¿ya? Ahí vamos a volver en el punto y lo podemos volver a mencionar. Eso, y bueno, y cómo interactúan los individuos tiene que ver con el comercio, con los mercados, y el rol que juega el Estado en la mejora de nuestra satisfacción, ¿ah? Hay cierto consenso dentro de todos los economistas que las personas, que nosotros, somos mejores asignadores de recursos que el Estado, por ejemplo. Pero también está estudiado que el Estado puede mejorar los resultados que el mercado no puede, ¿ok? Por eso en algunos sectores es necesaria la intervención del Estado. Eso también lo vamos a ver durante el curso. Por ejemplo, en el caso de la fuerza pública, ¿ok? Es necesario que alguien, un ente, organice, recolecte recursos y los administre en la administración de la fuerza pública, y no sean las personas las que estemos demandando según nuestros recursos dónde se requieren más o menos fuerza pública, por ejemplo, ¿okay? O lo mismo pasa eso pasa con la policía, eso puede pasar también con el ejército, las ramas de las Fuerzas Armadas. Alguien perfectamente podría decir: yo no quiero tener Fuerzas Armadas. ¿Ah? Sin embargo, como sociedad nos organizamos, se reúnen recursos y se tienen Fuerzas Armadas al final que nos sirven a todos, y si es que hay algún conflicto bélico, por ejemplo, nos defienden a todos, etcétera. Son ciertos escenarios en los cuales es necesaria la intervención del Estado. ¿Ya? Y finalmente, bueno, hay ciertos principios que tienen que ver con inflación, con el desempleo y el nivel de vida, que está muy asociado al crecimiento económico. En principio 8 dice que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Okay? Y eso se ha visto así en la evidencia empírica a lo largo de los años, que a medida que una persona, incluso, o país, sea capaz de producir bienes y servicios de mayor valor, que sean más valorados, esa persona o ese país tienen un nivel de vida
más elevado. ¿Ok? Eso es un poquito, quería mencionárselos y le vamos a seguir dando vuelta a lo largo del curso. ¿Ya? A lo largo del curso le tenemos que seguir dando vuelta y todo lo que hablemos en términos económicos, de alguna manera, se relaciona a alguno de esos 10 principios fundamentales de la economía. Eso les quería mostrar. Seguir saliendo de la introducción, ya más que todo entrando ya a materia. Eso tenía más que ver con la introducción del ramo. Entrando ya a materia derecha, quería que habláramos de esto, fundamental para la economía, que yo sé que ustedes lo han escuchado, y es necesario y básico partir aclarando, entregando la información sobre qué es la oferta y la demanda. Seguro que lo han escuchado, seguro que alguna noción tienen de qué es la oferta y la demanda, y eso lo entretenido de los ramos de economía, que hay muchas cosas que las hemos escuchado y tenemos alguna noción, y no partimos desde cero, ¿cierto? Y vamos a ver eso ahora, ¿ya? Vamos con eso. Contarles que el modelo de oferta y demanda no es más que un modelo para explicar la asignación de recursos y cómo se distribuyen entre compradores y vendedores. Y dentro de este modelo de oferta y demanda es muy importante unos conceptos como el concepto del mercado. ¿Ya? El mercado antiguamente se tenía la visión de mercado como el lugar físico, ¿cierto? Donde se juntaban los compradores y vendedores en sus tiendas. Si nos remontamos en tiempo hacia atrás, en los mercados eran estos grandes lugares donde se vendían y compraban especias. En la época del mercantilismo generalmente eran puertos, ¿se acuerdan? Y si se dan cuenta, en las grandes ciudades siempre hay un mercado que tiende a ser histórico, el histórico mercado de por ejemplo, de Valparaíso, ¿cierto? En Chile es muy importante en la historia de nuestro país el mercado de Valparaíso. O el mercado central de Santiago, también. Eso en términos locales. Y a nivel mundial es muy relevante lo que pasaba en la historia del mercado de Estambul, por ejemplo, ¿cierto? En ese periodo donde se intercambiaban especies, estaba en la ruta de la seda. El mercado de Estambul está ahí en Turquía, justo en el límite entre Europa y Asia. Lo mismo el mercado de Venecia. Y bueno, y actualmente los mercados más importantes tienen que ver con lo electrónico, ¿no? Se juntan de manera electrónica compradores y vendedores, y ya no es ni siquiera necesario estar juntos en un lugar físico. ¿Ya? Entonces, la definición de mercado se envuelve no solo al lugar físico como era antes, sino que se amplió y se le llama mercado al lugar donde se encuentran compradores y vendedores, y la forma en cual lo hagan a esta altura ya da un poco lo mismo, no es necesario que sea de manera presencial. Los grandes mercados ahora son las interacciones de manera digital, ¿cierto? Está el mercado
de metales de Londres, por ejemplo, que seguro que lo hemos escuchado, donde se transa nuestro cobre, la bolsa de comercio en Santiago, donde se transan en los precios de las acciones de las empresas chilenas, la bolsa de Nueva York, donde van todas las compañías del mundo a poner sus ADR y el valor de sus compañías se transan ahí. Y el más importante debe ser el mercado de valores derivados en Chicago, donde una bolsa del año 800, donde se partió transando commodities, leche y huevo, de hecho así se llamaba en el año 1800 y algo, y hoy se transan diferentes tipos de derivados y futuros, ¿ya? Y en términos de magnitud, de AUM, es de lo más grande que hay en el mundo. Eso como concepto de mercado, ¿ya? Un concepto de mercado, hoy, el concepto de mercado hoy se entiende como un concepto amplio, donde se juntan compradores y oferentes. ¿Ya? También los mercados se pueden clasificar de diferentes tipos, ¿ya? Y una forma de clasificarlo es según su nivel de competencia. ¿Ya? ¿Qué tan competitivos son los mercados? ¿Ya? Entonces, hay mercados que son de competencia imperfecta, donde los compradores y vendedores tienen cierto nivel de poder de mercado para influir en el precio, ¿ya? Y están los mercados, por el otro lado, que son perfectamente competitivos, ¿ya? Donde tanto oferentes como demandantes no tienen poder para tratar de influir en los precios en los cuales se transa ese mercado, ¿ya? Por ejemplo, estos grandes mercados que les mencionaba yo, que son actuales electrónicos, donde se transan papeles y acciones, generalmente ligados al sistema financiero. Todo ese tipo de mercados ligados al sistema financiero están mucho más cerca de ser mercados perfectamente competitivos, donde ahora se transa todo electrónico, ¿ya? Que un mercado que sea más pequeño y donde los participantes tengan un gran poder o tengan una gran participación, ¿ya? Porque mientras más poder, más grande, más participación tenga algún comprador o vendedor, tiene un poquito más de capacidad de influir en el precio. ¿Ya? En la medida que el mercado sea más global, que es lo que nos conviene a todos, y por eso es tan importante la globalización en esa asignación de recursos, que el mercado sea cada vez más grande, más abierto, sin restricciones, sin restricciones al acceso o a la salida, me refiero, ¿ya? Pero con muchas restricciones en lo normativo, de lo que se puede o no se puede hacer, ya con mucha regulación de los papeles que tienes que presentar, la información que tienes que mostrar, y ahora es todo electrónico, entonces no hay, si es que hay alguna diferencia en precio que no corresponde, rápidamente un comprador o un vendedor la captura y esa diferencia desaparece, ¿okay? Entonces no hay arbitraje, ese tipo de características se dan en los mercados que son completamente, o que son competitivos, ¿okay? Por eso es tan importante y es cada vez más válido que un mercado sea competitivo, sobre todo ahí en el sector financiero, mientras más amplio, mientras más compradores y vendedores tenga de diferentes partes del mundo, es más válido, es más valorado participar en ese tipo de mercado, ¿ya? Entonces, el mercado se puede caracterizar dependiendo del tipo de competencia que tenga. ¿Ya? Y ahí, ahora, introduciendo el concepto de demanda, podemos indicar que la demanda indica cuánto están dispuestos a comprar de un bien los consumidores cuando varía el precio unitario. ¿Ok? La demanda la vamos a
a representar en su función, es una función, de esa forma, como está ahí, Q de demanda va a ser igual Q demanda en función del precio, ¿ya? La demanda va a estar en función del precio, según lo que vamos a ver, ¿ya? Y esta función se puede expresar matemáticamente y también se puede expresar de manera gráfica, ¿ya? Como toda función tiene su forma, la podemos graficar en dos ejes. La podemos ajustar en dos ejes. Y en el eje Y, en el eje de las ordenadas, vamos a poner el precio, ¿ya? Y en el eje X, abajo vamos a poner la cantidad, siempre para que estemos alineados, ¿ya? Y de acuerdo. Así se grafica la demanda. Y la demanda, como vemos aquí, tiene pendiente negativa, ¿ya? Como está de color azul ahí, la demanda en un gráfico donde en los ejes está precio y cantidad, tiene demanda negativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es que a medida, se puede leer de dos formas, pero a medida que el precio de este bien o servicio vaya disminuyendo, yo voy a estar dispuesto a consumir más, a demandar más, ¿ya? Y esa es una forma de verlo, pero la demanda también representa el ingreso marginal para una persona, o el beneficio, el grado de satisfacción para una persona. Y por eso también tiene curva negativa, representa lo mismo. Y aquí vuelvo a lo que me preguntaba el compañero sobre las decisiones racionales que son de manera marginal. Pongámonos en la situación de que una persona tiene mucha hambre, ¿ya? Si una persona tiene mucha hambre, ahí está cantidad y precio, si una persona tiene mucha hambre, el primer sándwich, la primera hamburguesa que se coma, que va a estar aquí, cerca del, aquí está el 0, obviamente, en el origen, la primera hamburguesa, el primer sándwich que se coma, el primer asado, la primera empanada, va a representar una satisfacción, un ingreso, un beneficio marginal muy alto, valorado muy alto por la persona. ¿Ah? Va a estar genial el primero. El segundo va a estar muy bueno también, pero el primero es más valorado, ¿ya? El segundo también va a estar bueno. El tercero sube, el cuarto ya no tanto, el quinto te lo comes apenas, y el sexto ya prácticamente te lo tienen que obligar a comer. Eso se representa en la curva de demanda. Se representa también el grado de satisfacción por cada unidad consumida, por cada unidad demandada. ¿Okay? Y a medida que voy aumentando la cantidad consumida demandada, mi valoración va a ser menor. ¿Okay? Por eso tiene pendiente negativa. Así también se puede explicar la demanda. Ahora, hay ciertos factores que nos van a hacer desplazar la demanda hacia afuera o hacia adentro del origen. Nos van a hacer desplazar la demanda hacia afuera, o sea, expandir, ¿ya? Cuando vamos a ver que el gráfico de la demanda que tiene pendiente negativa se expande hacia afuera, se está moviendo
hacia la derecha, alejándose del origen, ¿ya? Eso se debe a factores subyacentes. Lo mismo si se va acercando al origen, si se mueve a la izquierda, también eso se debe a factores subyacentes. Oye, me dieron 5 para 7 y con esto tenemos para un rato más y tenemos que seguir profundizando y esto es súper importante, así que hagamos un break de 10 minutos para descansar y volvemos con todas las 7 de 5, ¿ok? Démosle 10 minutos de descanso y volvemos 7-5. ¿Ya? Vale. Gracias. Ya, profe. Los voy a dejar con música de viernes.